fruto de la normativa que ha entrado en vigor en lo que es en diciembre del 2025, la Ley de Movilidad Sostenible, pues ha exigido hacer una serie de gestiones, en concreto digitalizarlas. Entonces, hemos estado en contacto con diversas entidades que se dedican a gestionarlo y, en principio, hemos firmado un acuerdo de colaboración con DashDoc y su representante, en este caso su director, es Eduardo Rapaport, perdón, y bueno, le tenemos aquí para que nos explique un poco cómo va el tema y que nos aclare cualquier duda que tengamos en base a toda la digitalización del sistema, tal y como nos lo viene imponiendo ahora mismo la normativa. No me quiero entretener más, simplemente le cedo la palabra a Eduardo y que nos haga la presentación y luego, una vez que termine, os damos paso a todos los que tengáis dudas para que le hagáis las consultas que entendáis que son pertinentes. Todo tuyo, Eduardo. Muchas gracias, Paco, y bienvenidos todos. Esperamos poder ayudaros de cara a que tengáis más claro de lo que está cambiando de aquí a octubre. Voy a compartir pantalla. Vale, ¿estáis todos viendo la pantalla? Sí, Eduardo. Venga, fenomenal. Pues vamos allá. La idea es que duren unos 25 minutos, ¿vale? Cuando uno entra en la cabina de un camión en España, hay tres cosas que llevan ahí desde hace décadas. La radio, el café, el conductor y un portacarpetas de papeles, ¿vale? Albaranes, carta de portes, documentos de control que llevan ahí toda la vida. Tres copias firmadas a manuscrito, un sistema que ha sobrevivido al tacógrafo digital, al ECMR y al paquete de movilidad europeo. Pero el 5 de octubre de 2026 esto va a cambiar, ¿vale? Un segundo, voy a ir admitiendo a las personas que van entrando un pelín tarde. Vale. Yo soy Eduardo Rapaport, como ha presentado Paco, soy el director comercial de DashDoc para España y en los próximos, más o menos, como os decía, 25 minutos no vengo a venderos nada ni mucho menos, vengo simplemente a explicaros con la mayor claridad posible qué es lo que se exige exactamente de esta nueva norma, qué riesgo asumen los que no hagan nada de cara al 5 de octubre y qué están haciendo ya las empresas de transporte que se han adelantado a esta situación, ¿vale? Antes de meternos en la norma concreta, ¿por qué ahora? Para que entendáis de dónde viene, esto no es un capricho a nivel nacional, porque llevamos 30 años, ¿no?, con el mismo documento de control, entonces entender bien qué ha cambiado y son tres cosas. La primera es que viene de Bruselas, ¿vale? La Ley de Movilidad Sostenible que aprueba el Gobierno en diciembre de 2025 no nace de un debate nacional, sino que nace como compromiso del plan de recuperación. Es una condición que España firmó con Europa. Un segundo, que cito a más personas. Segundo, el reglamento EFTI europeo. A partir de 2027, todas las autoridades de control de la Unión Europea estarán obligadas a aceptar información electrónica del transporte, ¿vale? España, además, lidera justamente el consorcio europeo que está construyendo esta plataforma común que se llama el EFTI for Life, pero esto es para 2027, lo cual tiene implicación en por qué este adelanto un año antes, ¿vale? Y el tercer punto es el sector. Al final, las empresas que ya trabajan con el ECMR, que ya emiten albananes digitales y que ya están operando en digital de facto desde hace mucho tiempo. Lo que hace la ley es nivelar un poco el terreno para todo el mundo,
Yo trabajo con infinidad de tipología de transportistas, todo lo que son transportistas a nivel Europa y muchísimos de ellos que ya trabajan con sistemas digitales por el tema del ECMR, ¿vale? En resumen, básicamente en España España no está inventando nada raro. Está adelantándose en un año a lo que será obligatorio a toda Europa en 2027. Quien se digitaliza ahora cumple el reglamento para España en octubre y para Europa el día de mañana. ¿Sí? Agenda muy rápida para que echéis un vistazo, pero estos son los puntos principales. El contexto, documento de control y a quién afecta, el calendario y la operativa. En tercer lugar, los riesgos y el marco sancionador. Y en cuarto lugar, un poco la hoja de ruta para que entendáis hacia dónde está yendo toda la legislación y que no nos quedemos únicamente enfocados en lo que ocurre en octubre. Vale, vamos allá. 3 fechas principales, las pongo en orden. Mayo de 2023, la Dirección General del Transporte. La Dirección General del Transporte Terrestre publica una resolución que permite por primera vez que el documento de control pueda ser electrónico, voluntario. Nadie está obligado, quien quisiera lo podía usar. Quien no, sigue en papel. En diciembre de 2025 se publica la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible en el BOE. Su disposición transitoria octava convierte el formato digital obligatorio y da un plazo de 10 meses. ¿Vale? Aquí es donde cambian las cosas. Y el 12 de junio de 2026, hace nada, un par de semanas, se publica la Resolución Técnica de Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril. La referencia oficial al BOE es la A 2026-12784. Esta es la letra pequeña que tiene que ser el documento digital. Ya no estamos hablando de un borrador, es la norma oficial. Hacer un pequeño hincapié, aquí la CTM, todo el marco, bueno, la experiencia de la CTM ha ayudado mucho a desarrollar este borrador, porque el primero que se publica en 2025, perdón, es muy vago y crea mucha confusión. Entonces ha habido mucha ayuda por su parte para ajustarlo y que quede todo muy claro para todo el mundo. Luego, en 2027, para que ya lo sepáis, entra en aplicación el Reglamento Europeo EFTI y toda la Unión Europea acepta esta información electrónica del transporte. Entonces, si hacemos el cálculo hasta el 5 de octubre de 2026, pues quedan aproximadamente 4 meses. ¿Sí? Julio, agosto, septiembre, octubre. Siquiera, 3 meses. ¿Vale? Los 10 meses que hay del borrador no son casuales. El legislador lo puso deliberadamente cortos para forzar esta transición, pero suficiente para que todas las empresas pues, se unan y se muevan a incorporar cualquier tipo de sistema que les pueda ayudar a tenerlo de forma digital. ¿Vale? La diferencia entre quienes empiezan hoy y quienes esperen a septiembre es muy grande. O sea, empezar ahora es planificar y empezar en septiembre. Un segundo, voy a silenciar a una persona. Y empezar en septiembre es apagar fuegos con las sanciones que puedan venir de ello, ¿vale? Entonces, aunque queden 3 meses, aún estamos a tiempo de actualizarnos y de que no tener ningún problema al final con las leyes, ¿sí? Es importante, como último punto aquí, resaltar que la resolución ya está publicada en el BOE, que no es un borrador. Yo sigo hablando con transportistas que me dicen, no, esto no va a pasar, en octubre ya veremos qué ocurre. Esto no es como el Verifactu. Ya no hay prórroga. No sé si me explico. Ya está en el BOE, a partir del 5 de octubre empieza cumplimiento y se podrán poner las sanciones pertinentes. ¿Vale? Vamos al grano. ¿Qué es el documento de control y sobre todo qué no es? ¿Vale? El documento de control administrativo está regulado por la orden LAFON 2861/2012. Es un documento puramente administrativo. Su única función es que cuando un agente de Guardia Civil de Tráfico o un inspector de transporte pare un camión en cualquier carretera, en la 2, pueda saber en 30 segundos quién contrata el transporte, quién lo está realizando y qué hay dentro del camión. ¿Sí? No es un contrato, no regula responsabilidades civiles entre las partes, no sirve para reclamar daños. Para eso está la carta de porte, CMR, que es un documento contractual de derecho privado. ¿Vale? Esta es la fuente de muchísima confusión en el sector.
lo voy a repetir, el documento de control igual vigilancia administrativa pública, carta de porte igual contrato privado. Coexisten y pueden ir en el mismo papel, pero no son lo mismo. ¿Vale? Aquí, una buena noticia, si su carta de porte, su CMR o su Albarán ADR ya incluye todos los datos del documento de control, ese único documento les sirve para ambas cosas. No necesitan duplicar. Ya estarían cubiertos si tienen esa parte digitalizada. ¿Sí? Antes de seguir, una aclaración que siempre genera dudas. Si vosotros subcontratáis, en el documento solo aparecerán vosotros como cargadores contractuales y su subcontratista como transportista efectivo. El cliente final, el cargador efectivo, no tiene por qué figurar. La ley está diseñada así para pues preservar justamente, ¿no?, la cadena comercial y que no haya ningún tipo de problema en este sentido. Vale, 7 datos que los estáis viendo en pantalla. Lo que cambia el 5 de octubre no es qué información llevan, es en qué soporte se lleva. ¿Sí? Y por cierto, una palabra que van a ir mucho a partir de ahora es el DK. Le han puesto un nombre con el último aprobación de junio, el documento de control administrativo, que es el DK, documento electrónico de control administrativo. ¿Vale? Lo vais a escuchar repetidas veces. Entonces te han puesto nombre. Es el acrónimo oficial que utiliza el Ministerio en la resolución técnica. ¿Sí? Un segundo que voy a aceptar a gente. Eduardo, perdona, Dime. esta sesión se está grabando, ¿verdad? Para luego Sí. enviar. Vale. Es que se me ha pasado informar a los asistentes que lo estamos grabando para luego enviarles el link de la sesión para que puedan tomar nota tranquilamente luego en sus oficinas o en casas. Vale, se está grabando todo, así que luego te lo facilitaré para que se pueda reenviar. Creamos una carpeta Drive y que todo el mundo tenga acceso. Gracias. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos del DK, hablamos exactamente del documento de control en su versión digital obligatoria. ¿Sí? Vale, ¿a quién afecta? Hagamos una cosa. Si en su empresa se mueve mercancía pública por carretera en territorio español, estas normas les afecta. Punto. Hagan lo que hagan. Están moviendo, están transportando mercancía por carretera. ¿Vale? Les afecta si son autónomos, les afecta si tienen una flota de 500 camiones. No hay ninguna diferenciación. Les afecta si son operadores logísticos o transitorios, porque actúan como intermediarios. Les afecta si son cargadores, porque la responsabilidad es solidaria. Les afecta si su empresa hace transporte solo como actividad accesoria y les afecta especialmente si son cooperativa o asociación también. ¿Vale? Hay extensiones, sí, y conviene conocerlas. Mudanzas, transportes con grúas, paquetería de última milla y pequeño volumen manipulable por una sola persona. Pero atención, si su empresa hace varios tipos de operación, la exención solo aplica al tramo exento. Entonces, cuidado con esto. ¿Vale? Y una clarificación muy importante, para los que tienen tráfico internacional, el DK solo se aplica al transporte interior, nacional y al cabotaje en España. Para sus rutas internacionales que pasen parcialmente por el territorio español, seguirán usando los documentos de los convenios suscritos por España. Expresamente el CMR y el DK no tocan esos tramos. ¿Vale? O sea, los que hagan internacional, CMR. Los que hacen únicamente nacional, el DK. Los que hacen los dos y ya tienen el CMR, con el CMR sería suficiente. ¿Sí? Vale. Luego resolveremos dudas. Sanciones, punto importante. Vamos al bloque que probablemente más les interesa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre si no cumplo? ¿Qué es lo que va a pasar? El marco sancionador de la LOT, la Ley de Ordenación de los Transportes de Terrestre, artículo 143, habla de diferentes 3 niveles de infracciones. Una infracción leve de hasta 400 euros, una infracción grave
de 401 euros hasta 2.000 euros. Aquí entra el caso típico: documento ausente, datos esenciales incompletos, formato no conforme. Si su conductor presenta un PDF escaneado en lugar de un nativo digital, es una infracción grave. Si el QR lleva a un Google Drive con login, es una infracción grave. Si no hay QR, es una infracción grave, ¿vale? Y luego la infracción grave, justamente, que va de 1.000 euros hasta 6.000 euros. Repito, de 1.000 euros hasta 6.000 euros. Entonces, atención, si han sido sancionados por una muy grave en los 12 meses anteriores, la multa puede subir hasta 18.000 euros, ¿vale? Mercancías peligrosas. Aquí el régimen es más severo. Una consignación inadecuada en la carta de porte ADR puede llegar a los 6.000 euros, hasta 18.000 con reincidencia, ¿sí? Y hay un punto que hay que entender bien. La responsabilidad es solidaria. La inspección puede sancionar al transportista y al cargador o ambos. Si usted es cargador y contrata a un transportista que no cumple, usted asume parte del riesgo, ¿vale? Esto es importante. No está del todo descrito en la ley quién es responsable, vamos a decir exactamente. Lo que sí está claro es que el que lleve la carga, o sea, si el transportista, el conductor que está llevando la carga, tiene que tener este documento, ¿vale? Las multas se pueden reducir un 30% por pronto pago en los 30 días siguientes a la notificación, y en caso muy graves o reincidencia hay un riesgo añadido peor que la multa, que es la pérdida de honorabilidad. Eso significa suspensión de la autorización de transporte, ¿sí? Es decir, que el camión pues, se tendría que quedar parado. Pero les voy a ser sincero, o sea, la multa en una empresa de transporte que mueve volumen no es lo más caro, que ya te impacta y pierdes por completo la rentabilidad, ¿no? Pero lo más caro es un camión inmovilizado, el conductor de pie, el cliente esperando la entrega, la penalización contractual del cargador, el daño de la imagen de cara a tu cliente. Una flota de 20 camiones que tiene 3 incidentes al mes pierde más en reputación y en penalizaciones que en multas, ¿sí? Si llegamos tarde y ya no te llegamos al slot de entrega, la multa va a ser lo de menos, con todo luego que el trabajo que hay detrás, ¿sí? Si paran ahora cuando no hay nieve, imaginaos con esto cómo van a parar. Vale. Dos malentendidos fundamentales, ¿sí? Antes de pasar a la siguiente, a la hoja de ruta, quiero aclarar dos confusiones que circulan muchísimo en el sector. Si ustedes salen de aquí con estas dos ideas claras, pues tendréis un 80% ya de más del criterio que tiene el mercado a día de hoy, ¿vale? Malentendido número 1, la firma. ¿Necesito firma electrónica para el documento de control? La respuesta corta es no. La resolución, textualmente, la firma del documento de control no es obligatoria, porque la orden, la FOM 2861 de 2012, no establece requisitos de firma para su validez para el documento de control. Una validación digital con un TMS, con sello de tiempo y trazabilidad, es suficiente, ¿sí? Un segundo. ¿Qué otra persona quiere entrar? Vale. Otra cosa muy distinta es cuando el documento se utiliza también con finalidad contractual. Eso es el caso del ECMR, de la Carta de Portes Digital. Ahí se exige firma electrónica avanzada conforme al reglamento, el eIDAS europeo, ¿vale? Que tiene 4 requisitos: identificar al firmante de forma única, que esté bajo su control exclusivo, que se pueda demostrar quién lo firmó y cualquier modificación posterior sea detectable, tenga trazabilidad del documento. Sus conductores no tienen que entender de criptografía, ni vosotros, pero el sistema que vayáis a utilizar tiene que tener el eIDAS si estáis utilizando la carta de portes digital como reemplazo del documento de control, ¿sí? Son las plataformas profesionales que lo hacemos automáticamente, ¿vale? Por nuestro lado. Vale. El segundo malentendido: la carta de porte y el albarán pueden seguir en papel. Técnicamente, si la ley solo digitaliza el documento de control administrativo, la carta de porte y el albarán pueden seguir en papel. Pero si utilizáis la carta de porte como el documento de control electrónico, va a tener que ser digital. Si tenéis documento de control, el DECA, ¿no? Documento de control electrónico, y luego por otro lado en papel la carta de porte y los albaranes en papel, podréis seguir utilizándolo de la misma manera, ¿sí?
no es lo más eficiente para la empresa, ahí entra Dasdoc, pero en cuanto a lo legal no habría ningún tipo de problema, ¿vale? Ojo con la trampa, que es lo que estoy explicando y voy a detallarlo. Si hoy en día la carta de porte en papel que llevan sus conductores sirven también como documento de control, porque la propia orden, la FOM que hemos hablado antes, la 2861, dice que cualquier documento que contenga los 7 datos obligatorios puede funcionar como documento de control a partir del 5 de octubre. Eso ya no vale en papel. Si su conductor solo lleva la carta de porte en papel, va a recibir una multa por falta de documento de control digital. Una multa de entre 1.000 euros y 18.000. Conclusión. Técnicamente, solo hay un documento obligatorio digital, pero en la práctica casi nadie va a mantener el documento de control digital separado de la carta de porte en papel. ¿Sí? Lo más sensato no es duplicar, es integrar todo en un único flujo digital, en un sistema. ¿Sí? Hoja de ruta. Luego respondemos a las dudas, si queréis ir dejándolas en comentario y luego vamos respondiendo a las dudas si os parece. ¿Vale? Si salís de aquí con un papel mental que tengan que ejecutar el lunes en su empresa, es este, ¿vale? Los cuatro pasos a hacer por todo el mundo, que ya lo hay muchísimos transportes que ya lo han hecho y hay muchos que todavía están a tiempo, ¿vale? El uno, auditar. ¿Qué documentos viajan hoy con mis camiones? ¿Quién los genera? ¿Dónde se archivan? ¿Cuántos puntos de fricción tengo? Sin saber dónde estoy, no puedo planificar a dónde voy, ¿sí? Aprovechar yo mi recomendación, porque también es donde entra un sistema, un TMS, algo que vayáis a incorporar, aprovechar para mapear no solo el documento de control, sino también la carta de porte, el albarán. La ocasión de Digital 1 es la ocasión de digitalizar todo y que tu empresa dé un vuelco a nivel administrativo, que no haya personas escaneando documentos todos los días. Esto hay que verlo no como algo sancionador, sino como una ayuda a digitalizar el transporte, que es a donde vamos. ¿Sí? El punto 2 es elegir una solución, una plataforma que cumpla con los 3 requisitos que hemos comentado, generar el documento nativo digital, alojarlo en un URL, que es un enlace directo al final a la web, con descarga directa, gestionar las modificaciones en ruta y que se integre con su sistema, o si el propio sistema TMS nativo como es Dasdoc, pues lo genera de forma automática, ¿vale? O con su RP o el WMS para los que tengan almacenes, lo que necesite cada uno. Cuidado con 2 trampas. Las soluciones que solo escanean papel no cumplen y las que almacenan los PDFs en Drive o en Dropbox tampoco cumplen. Preguntar siempre por la conformidad, resolución, DGT, CF, ¿vale? Si el proveedor no sabe de qué le están hablando, mala señal, ¿sí? Tiene que ser un enlace directo a web y que sea descargable. Si no, os van a sancionar. Punto 3, que veis ahí, es formar a los gestores de tráfico, sí, pero sobre todo al conductor. Es el que le va a dar la cara ante la gente, tiene que entender cómo funciona la aplicación que utilice, cómo funciona el enlace. Si el conductor no sabe usar la herramienta, es un problema porque al final, volvemos a lo de antes, puede haber sanciones, aunque tuviese el documento porque el conductor no es capaz de enseñarlo y se generan retrasos en cuanto a la carga, ¿vale? Entonces, el conductor debe entender que las anotaciones a boli ya no valen. Si necesita modificar algo, tendrá que llamar a base o lo puede modificar directamente desde la aplicación, en el caso de Dasdoc, por ejemplo. Y el sistema se actualiza y lo envía automáticamente al documento. ¿Sí? El punto 4 es probar y experimentar, adelantarse. Nosotros lo que estamos diciendo para las personas que quieren llegar de cara a octubre con una empresa digitalizada es, oye, empecemos en julio a formar, hacemos pruebas tranquilas durante agosto, que suele bajar un poquito, sé que no para todo el mundo, pero suele bajar un poco la intensidad del trabajo. Septiembre ya hacemos una planificación, creación de transporte, planificación, facturación entera, y en octubre pues ya está todo el mundo acostumbrado, ¿no? Tenemos tiempo para hacerlo con calma. ¿Sí? Pero probar, experimentar para que no haya ningún tipo de problema. Entender bien pues, cómo son los casos un poco más complejos de grupajes, de subcontratación, rutas con varios cargadores, modificaciones de ruta. Esto es importante. Las empresas que ya han hecho esto,
lo han hecho en 2 o 3 meses, como comentaba, ¿sí? Entonces, estamos a tiempo. Mensaje que es, utilicéis la herramienta que vayáis a utilizar, pero hacedlo para que no tengáis problemas en octubre, ¿sí? No es un proyecto faraónico, es simplemente un cambio. Nosotros, por ejemplo, invertimos muchísimo en todo lo que es formación, acompañamiento y que no le falte de nada en esa transición de digitalización a la empresa, ¿vale? Para que no estéis, no es simplemente, oye, contrato un sistema y desaparecemos. Pues si no, no tendría sentido, no sabríais utilizarlo y no le sacaríais el máximo partido justamente a la digitalización, que es lo que intenta esta norma, ¿vale? Pero hay que empezar, hay que dar el salto, que es lo más complicado. Pongo la imagen del lunes 5 de octubre de 2026 a las 7 de la mañana, ¿vale? ¿Qué es lo que va a cambiar? El conductor, para que tengáis exactamente las diferencias, el conductor no lleva carpetas, no va a llevar albaranes, bueno, podrá llevar albaranes, pero no va a llevar la carta de control en papel, lleva su móvil con un código QR, donde le habrá llegado la información del viaje. Cuando un agente lo para, le enseña la pantalla, el agente escanea el QR, 3 segundos, sigue su camino. Todo bien. ¿Sí? La inspección, hay 3 formas válidas de presentar el documento. El DECA con su QR en pantalla del móvil, una copia impresa con el QR o incluso solo el QR. ¿Vale? Lo que cuenta es el QR. El agente escanea, descarga el PDF directamente y verifica los datos. El cargador debe asegurarse de que el transportista al que contrata tiene una solución conforme. Si el transportista no la tiene, el cargador también puede ser sancionado. La responsabilidad, insisto, es solidaria. Pero bueno, ya sabemos un poco cómo funciona cargador y transportista. Tendremos que ver esa solidaridad. Luego supongo que será, como no está descrito, pues ya más relación entre uno y otro. Entonces, en base a esto, es mejor que cada uno se pueda proteger. ¿Sí? Hasta aquí parece todo sencillo. Pero la resolución técnica que el Ministerio publica hace 3 días, hace 3 días, el 12 de junio, introduce 3 requisitos que descalifican a la mayoría de soluciones improvisadas que las empresas estaban barajando, ¿vale? Y esto sí, conviene que lo tengáis muy claro. El requisito 1 es el documento debe ser nativo digital. Y cito textualmente la ley, no son válidos los ficheros obtenidos a partir del escaneo de un documento en papel o de imágenes digitalizadas. No vale escanear un documento y mandárselo al conductor en una foto. Esto significa que si alguno de ustedes estabais pensando en seguir haciendo el documento en papel, firmarlo, escanearlo, poner anotaciones a boli y subirlo al servidor y mandarle el enlace por WhatsApp, lo siento, pero no cumple y vais a ser sancionados, ¿vale? El documento tiene que generarse de forma digital desde el origen. El requisito 2, el QR debe llevar a descarga directa del PDF, sin login, sin botones, sin interacción manual. ¿Sí? El agente escanea, PDF se descarga y punto, no hay más. Esto descualifica lo que hablamos antes, todo lo que es Google Drive, Dropbox, OneDrive, SharePoint, cualquier plataforma digital que haya para volcar documentación, lo descalifica. ¿Vale? Tampoco vale enviar el PDF al móvil del conductor por WhatsApp y que lo enseñe. Ahí no hay URL única, no hay un QR, no hay trazabilidad, no hay ningún tipo de sistema. ¿Sí? Eso es lo mismo que escanearla y mandarla por WhatsApp. Tampoco vale. La URL debe usar HTTPS, básicamente es cualquier enlace que tengáis en Google, o TLS. Estos son cosas técnicas que al final lo sabemos más nosotros en cuanto al sistema. ¿Sí? Y esto es para cada documento. Si hacéis grupaje, si hacéis distintas subcontrataciones, cada transporte, ¿sí? De cada cliente tendrá que tener este documento. El requisito 3, las modificaciones en ruta tienen un procedimiento. Un segundo. Una persona. Un procedimiento, ¿vale? Si durante el viaje cambia el destinatario, la mercancía o cualquier dato, hay 2 métodos válidos. O modificar el PDF original, conservando los datos antiguos como no válidos, vamos a decir, o generar un PDF nuevo. ¿Vale? Es exactamente lo mismo, da igual, o podéis modificar el que ya existía, o lo borráis, generáis uno nuevo y se lo hacéis llegar al conductor. Y atención a un detalle muy importante, las anotaciones manuscritas, que era lo que decíamos antes del boli con el conductor, en la copia impresa no tiene ningún tipo de valor. Si el conductor escribe boli en la copia, no cuenta.
Entonces, si hay cualquier modificación al hacer, el conductor, por ejemplo, con Dashdog, pues puede modificarlo directamente desde la aplicación móvil. Con cualquier otro sistema, pues tendréis que valorar esta modificación o se tendrá que hacer desde el equipo de tráfico. Sí. Los procesos internos, si su empresa hace solo cargas completas con un único cliente, la transición es relativamente muy sencilla, ¿vale? Si trabajáis con grupajes y multipunto de descarga, de carga, subcontratación frecuente en rutas con varios cargadores, pues ahí es donde hay que tener un poquito más de cuidado porque son muchos clientes, son muchos transportes en el mismo camión. Pero hay una buena noticia, que es que la resolución permite agrupar varios envíos en un único DK, ¿sí? Que se junten todos. Entonces, cuando el cargador contractual y el transportista efectivo son los mismos, no hay ningún problema, se puede reagrupar, ¿vale? La mala noticia es que si cambia uno de los dos, me hace falta un DK separado. Entonces, voy a tener un DK o un FMR digital por cada uno de los transportes con clientes diferentes que haga dentro del camión, ¿sí? Y por último, lo que ganáis, trazabilidad completa, sello de tiempo en cada operación, 0 documentos perdidos, 0 firmas ilegibles, 0 trabajo luego en administración de reencuadrar, escanear para mandárselo al cliente, 0 trabajo de copias contradictorias, que tengáis que tener a gente trabajando, escaneando documentación. Y no solamente eso, si tenéis un buen sistema, vais a tener toda la información pertinente al transporte y en cuanto termine el viaje podréis incluso realizar la factura, ¿vale? Aunque luego tendréis acuerdos cada 15 o 30 días, pero tenéis toda la información para ir adelantando la facturación, ¿sí? Si eso la gente que trabaja con Dashdog, por ejemplo, eso de facturar a fin de mes y que tarde 4 o 5 días, pasa a ser una mañana. Esto lo estamos presentando como una obligación normativa, pero a las empresas que ya se han digitalizado, lo que se les ha cambiado es el negocio, no es la multa que se han ahorrado, sino es el tiempo de gestión documental que ha recuperado, ¿vale? Esto es importante entenderlo, no son sanciones para hacer daño al transporte, es para que se vaya digitalizando y que todo el mundo pues dé un paso adelante en esto y se pueda beneficiar al final de la tecnología que existe a día de hoy, ¿vale? Presentación muy rápida de Dashdog, ¿vale? Para que tengáis una idea clara de cómo trabajamos. Recapitulo en 3 puntos clave. La primera, el 5 de octubre de 2026, es una fecha real. Esto es importante, no es una recomendación, no es una buena práctica, no es un borrador que se va a dar una patada para adelante, que sabemos que en España pasa mucho. Es ley, está en el BOE. Cuando una ley entra en el BOE ha pasado 6 meses, es de requerimiento, es de cumplimiento, ¿vale? Así que el papel deja de ser válido como documento de control. La segunda, el riesgo de no hacer nada, no es solo la multa, es el camión parado, el cliente perdido y en el peor de los casos la pérdida de, bueno, de satisfacción de cara al cliente, ¿vale? No vale cualquier solución improvisada, ni los escaneos, ni los drives, ni las soluciones a medias, ¿sí? Y el tercer punto es la transición. No es complicada para quien empieza ahora, para quien empiece en septiembre o el 1 de octubre, pues va a dar mucho miedo. Entonces, adelantémonos, tenemos tiempo, tenemos equipos que os pueden ayudar. Todas las asociaciones regionales de la CTM están ahí para ayudaros también y nosotros para apoyarles en esa ayuda, ¿sí? Una palabra muy rápida antes de terminar sobre Dashdog y por qué estamos aquí. Para que tengáis una idea, somos una plataforma, un TMS, ¿vale? Europea, venimos de Francia, llevamos 8 años. Nosotros nacemos justamente como los creadores, bueno, la primera empresa validada por Europa en cuanto al CMR digital, ¿vale? Que ya se utilizaba en Europa hace mucho tiempo. Especializados en transporte por carretera, veis un poco las cifras, trabajamos con más de 2.000 empresas a nivel de transporte. 35.000 conductores utilizan nuestra aplicación móvil. La hemos hecho de forma muy sencilla para que la transición a la digitalización sea fácil, que todo el mundo pueda utilizarlo. Hay mucho miedo con esto, es que mis conductores, lo escucho muchísimo. Vuestros conductores, lo siento, no son distintos de cualquier conductor de Francia, de Polonia, de Bélgica o incluso ya de todos los clientes que tenemos en España, ¿vale? Al final no es de la noche a la mañana, lleva un proceso de adaptación, por supuesto, como todo cambio en la vida, pero si el sistema es sencillo e intuitivo,
todo el mundo se adapta. Si tienes un equipo detrás que te apoya, todo el mundo consigue adaptarse, ¿vale? Igual que cuando pasamos del papel al Excel y del Excel al primer ERP antiguo, pues a trabajar en la nube, que es donde estamos a día de hoy, ¿vale? Un dato muy importante era lo que comentaba. Nosotros fuimos la primera empresa certificada a nivel CMR, 2018 estamos hablando, ¿vale? Así que más de 10 años con digitalización del transporte, tenemos mucha experiencia detrás. Cuando una empresa nuestra crea una orden de transporte en el DECA, se genera automáticamente nativo digital con QR de descarga directa. El conductor lo recibe en su aplicación móvil, en una inspección, presenta el móvil, el agente escanea 3 segundos. Si hay modificaciones, se actualiza automáticamente ese documento y se sincroniza con el conductor, ¿vale? Las empresas que ya trabajan con Dasdok a día de hoy ya están cumpliendo la norma de octubre de 2026 sin hacer nada adicional. O sea, su flujo documental actual, o sea, es la forma de trabajar. Somos un TMS, ¿vale? Enseñamos una forma de trabajar diferente en cuanto a digitalizar toda la documentación. Y el último punto es que como nuestra solución incluye CMR con firma electrónica avanzada de IDAS, no solo cumplimos el DECA español, sino también cumplimos el reglamento FTI europeo que entrará en vigor en 2027. Entonces, en una sola decisión cumplimos todo. Lo digo esto porque en octubre es el DECA, en enero es el Verifactus, si no lo tenéis, y en 2027 va a ser el FTI. Entonces, no os peleéis durante un año a buscar la solución para cada cosa, intentar buscar una solución que os resuelva todo y que no sea luego un dolor de cabeza. Como decía un cliente mío, yo soy transportista. Yo quiero a mi lado un partner, alguien que me aconseje en la parte digital, que me ayude a crecer. No quiero estar pensando en cumplimientos legales, en tecnología. Yo no tengo ni idea de esto, me dedico al transporte y soy muy bueno en el transporte. Entonces, a mi lado, buscaros a un partner, ¿no? que os pueda ayudar en toda esta digitalización. No os cuento esto para venderos algo aquí mismo, ni mucho menos. Solamente os lo digo para que sepas que existen soluciones que no requieren una transformación general de su empresa y que existen, que están operativas a día de hoy y que estamos para ayudaros, ¿vale? Si después de esta charla pues, queréis entender cómo funciona la empresa, a través de cualquier asociación regional de CTM, que nos pongan en contacto, aunque tenéis ya seguramente mi correo electrónico por la invitación. Y tanto yo como mi equipo encantados de contaros en una demo personalizada cómo trabajamos, cómo funciona. Si os tenéis que llevar una sola cosa de la presentación, llevaros lo que decíamos al principio. Empezar hoy es planificar, empezar en septiembre es apagar fuegos y va a dar mucho miedo, ¿sí? Así que la diferencia la va a marcar quien decida entrar ahora mismo en la rueda, aceptar que llega la digitalización, que no se puede seguir trabajando en papel como en los últimos 30 años. Espero que haya sido de vuestro agrado la presentación, que os haya dado la información necesaria para que toméis las decisiones oportunas cada uno en la empresa que tengáis. Muchas gracias y pasamos, si queréis, a todo lo que es el turno de preguntas. Eduardo, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que ha quedado claro. Simplemente, Paco, dime. yo no te oigo, no sé por qué. No sé. A ver, ¿me oyes ahora? Hola. Yo sí le oigo, ¿eh? Hola, ¿me oyes? No, Hola. No sé. Segundo salgo y vuelvo a entrar. Debe ser tuyo, pero bueno, si simplemente es decir que agradecerte la presentación y tranquilizar también a los asociados porque, a ver, esto visto desde fuera es normal que la gente se acobarde por el tsunami que puede venir, pero es simplemente cambiar lo que es la gestión del día a día del papel a digitalizarlo a través de una aplicación. La forma de proceder es la misma, lo único que pasa es que hay que digitalizarlo. Para eso hemos contado con Dasdog, creemos que son de los mejores, si no los mejores, y los tenéis a vuestra disposición bien a través de la federación o bien a través de vuestras asociaciones provinciales integradas en CECAN, dígase Atralba, Acutrans, APETGU, ATM Ciudad Real y Fedeto Transporte. Entonces, a partir de aquí, pues os damos paso para que hagáis las consultas que queráis. Ya hemos visto que en el chat habéis hecho consultas, así que a ver si Eduardo se pone con ellas y os va respondiendo. Eduardo, ¿estás por ahí?
Sí, perdonad. El único problema que tengo es que al haber salido de la llamada y volver a entrar, que no escuchaba a Paco, he perdido las preguntas que había en el chat. Entonces, si las podéis reenviar, os lo agradezco. Pues mira, Muebles Villalba pregunta, tengo una empresa de muebles al por menor. ¿Es necesario para nosotros? Nuestra entrega es al cliente final. Esto era lo que comentaba, no sé si has podido escucharlo. Hay unas excepciones y os las voy a leer. Pero un segundo. Eduardo, acabo de copiar y pegar las primeras consultas en el chat. Vale, fenomenal. ¿Vale? A partir de la primera en orden, tal y como estaban reflejadas. Ujú. Vale, las exenciones. Mudanzas, transportes con grúa y paquetería de última milla. Pequeño volumen manipulable al final por una sola persona. ¿Sí? Si transportas, no sé cómo transportas los muebles exactamente. Si es mueble a mueble, entiendo que se podría considerar mudanza. Si no, tendríais que tener cumplimiento. ¿Vale? Eduardo, perdona, en el transporte privado complementario creo que están exentos, creo que no necesitan llevar el DECA, según tengo entendido. Si es transporte privado, eso no lo había entendido. Si es transporte privado, no. O sea, si, vamos a ver, si tu actividad es, por ejemplo, ser carpintero, fabricas muebles y luego tienes tu camión para No, distribuirlo, hay por supuesto. Sí, ahí no, o una cárnica, por ejemplo, que haga tema de embutidos o lo que sea y luego reparta, eso no es necesario, ¿vale? No es necesario. Paco, perdonad, es que yo creo que estáis en dos consultas distintas. Eduardo estaba en la de las 10:44 de Muebles Villalba, si no me he enterado yo mal, salvo error por mi Sí, parte. sí, Que sí, habla de una justo. empresa de muebles al por menor, pero no especifica que sea privado. La siguiente sí que dice, Ujú, sí habla de privado nacional. ujú. ¿Vale? Es que estáis mezclando dos consultas, te lo digo de cara a que la gente se aclare. Vale. Vale. ¿Vale? Respondiendo a Muebles Villalba, no sé muy bien qué tipología de muebles estás transportando. Si es, como hemos visto, algo pequeño de última villa, entiendo que no haría falta. Si es algo dentro de pallets, mercancía general, pero transportas muebles, sí te va a hacer falta, ¿vale? Respondiendo a ese Dávila, si tienes tu propia empresa con utilización en el CDI nacional, o sea, lo que estaba comentando Paco, no haría falta, ¿vale? Cristian Rodríguez, ¿podrías darnos un precio medio de Dasdog para una empresa de un camión, un autónomo? Depende de la facturación. Dasdog funciona por facturación, tenemos distintas tablas, entonces tendríamos que verlo caso a caso, ¿vale? No hay ningún problema en hablar esto. No me lo sé de memoria, os lo doy porque no los tengo. José Miguel Cabana Mairales, buenos días. Hace unas semanas recibimos una multa debido al documento electrónico, ya que actualmente nosotros ya trabajamos con empresas que utilizan este sistema. La multa se originó porque la gente no dio por aceptada la hoja de porte digitalmente, él la quería a papel. Me gustaría saber si actualmente no se considera apto. Mm, Sinceramente, no tengo una respuesta oficial o clara sobre esto. Lo que sí puedo decir es que si entra en vigor a partir del 5 de octubre, hasta el 5 de octubre, está en vigor la normativa presente. La normativa presente es la de papel. Entonces, entiendo que por eso, porque el policía no ha sido muy simpático, pero entiendo que por eso se ha multado. ¿Sí? Entonces, hasta el 5 de octubre tendréis que llevar también una copia de papel. Me resulta extraño porque, como decía la ley anterior, tenéis voluntariedad desde 2015 de poder llevarlo también en digital. ¿Sí? Esto también hace parte de lo que hablábamos de formar a los conductores y de saber tratar con el policía en el momento. Pero al final vosotros no estáis,
Si el policía es un poco listo y quiere poner multas, pues le va a dar una vuelta, ¿vale? Vale, en caso de que nosotros como cargador contractual subcontratemos a un transportista que no disponga del DECA, pero le reenviemos el DECA de nuestra empresa para que pueda adaptarlo en caso de inspección en carretera, ¿estamos expuestos a multa también? No, en principio no. Al final el responsable es el transportista, en el sentido que es la persona que mueve la carga, es el que tiene que identificarse con el documento, con el DECA. Si vosotros como cargadores habéis hecho vuestra parte de mandarles el enlace y es un enlace válido, como os he hablado antes, no es en Google Drive, no es en Dropbox, accede a un QR, todas estas características, vosotros ya estaríais exentos de esta responsabilidad, ¿sí? Grupo Alcamín, buenos días. ¿Cómo hacemos un documento de control digital? ¿Tenemos algún modelo? Vais a tener que, en la mayoría de los casos, contratar a una empresa. Puede ser Dasdoc o puede ser otra, pero es muy raro que vosotros tengáis un sistema que os permita recoger toda la información del transporte, ponerlo en el orden que ellos requieren por cada numerología y que tener acceso mandarle ese QR al conductor y que si haya modificaciones se pueda hacer en tiempo real, ¿sí? Recomiendo buscar ayuda externa, a menos que seáis una empresa muy grande que quiera invertir en un sistema propio, pero esto requiere más de 3 meses normalmente. Grúas Manolo, buenos días. ¿Nos podrían informar de cómo conseguir una app o una empresa que realice el CMR de manera digital? Pues Dasdoc es una de ellas. Hay otras en el mercado, pero verificar lo que hemos comentado hoy. Señor Dávila, buenos días. Si transporto mercancía para mi propia empresa, esto es el de antes. El QR lo proporciona nuestro cliente, nosotros como empresa transportista. Aquí es lo que mencionaba en algún momento de la presentación. El BOE no indica quién es responsable de generar este documento. Lo que sí indica es que recae la responsabilidad dividida, vamos a decir, en caso de que el documento no exista, pero no de cómo se hace esta división. Mi consejo, por cómo yo veo que es la relación entre transportista y cargador, es que el transportista se cubra, ¿vale? Que tengáis vosotros vuestro propio sistema que os permita generar el QR independientemente de lo que haga el cargador, ¿vale? Quiero ser claro con esto. Mi opinión es que si a vosotros os multan por no llevar el QR, va a ser raro que el cargador asuma culpa. Bueno, al final es el conductor el que tiene que tener el QR, ¿vale? Esta es la realidad. Entonces, a Admond Prieto le recomendaría que buscase una solución, ¿vale? Travesa Calidad, buenos días. Si yo subcontrato viajes, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Somos nosotros los que generamos el documento? Respuesta rápida, no. De nuevo, esto viene a ser lo mismo que estaba comentando antes. Si vosotros subcontratáis, pasáis a ser de alguna forma cargadores y entonces es el transportista al que habéis subcontratado el máximo responsable de que su conductor lleve esta documentación. ¿Sí? Si tenéis un sistema vosotros propio que os permite subcontratar en línea, como puede ser Dasdoc, que te manda la información de forma automática con un enlace directo a una aplicación móvil, le estaríais ayudando. No solo eso, sino que tendríais trazabilidad del viaje en tiempo real, sin tener que esperar a que luego os devuelva la documentación ese transportista tercero. ¿Vale? César Sánchez Maroto, Romero, tienen en cuenta que en el mundo del transporte hay mucha subcontratación. Si el cargador no dispone del DECA, pero nosotros como empresa transportera efectiva sí, evitaríamos las multas para nuestra empresa. Efectivamente, lo ideal es que el transportista tenga su propio sistema para evitar multas, ¿vale? No dependáis de nadie, es mi consejo y recomendación. Si os subcontratan, si vuestros clientes, si X, vosotros tenéis que tener vuestro sistema propio que os cubra en salud, ¿vale? Cristian Rodríguez pregunta, ¿podríamos darnos un precio medio? Este es el de antes. Celia, una empresa que tiene un contrato con una empresa de transporte externa para efectuar sus envíos, al cliente final tenemos que aportar algún documento a la empresa de transporte. Una subcontratación. No, lo mismo que antes.
¿vale? Al final es responsable la empresa que vaya a realizar el transporte. Y si vosotros tenéis el sistema y le podéis ayudar, pues mejor. Vale. Cristina, una gestora de residuos, ¿está obligado? Sí. Si al final está haciendo transporte de residuos, también estáis obligados. José Luis, el reparto de gasóleo de calefacción a domicilio. Hay que llevar DK. Yo entiendo que sí. Si estás transportando a nivel en una cisterna, yo entiendo que sí. Si ¿Vale? si hace servicio público, perdón, si es un servicio público, evidentemente tiene que llevar el DECA. Si es privado complementario, porque el producto no es suyo, aunque él lo compre, me explico, pero no deja de distribuir el producto. Entonces, eso a mí me da que en principio sí que tiene que llevarlo. Efectivamente. Una pregunta, Eduardo, que me surge sobre la marcha. Respecto a esta pregunta, dicen el reparto de gasóleo de calefacción a domicilio en cisterna, como bien has dicho, pero ¿y si fueran bombonas de butano, al ser manipulables, sería una de las excepciones? Es que esa tiene miga, ¿eh? Se me acaba de ocurrir. No, pero eso lo vemos, Carmen, si luego se... Lo si- vemos, Sí, lo vemos si en no lo detalle. vemos. Pero creo que es un poco lo que más... no depende tanto de cómo lo estés transportando, sino de a qué cliente final se lo estás llevando. Una empresa como, es como, no sé, me lo meto, es como Repsol, una ¿no? Que carga lleva fraccionada. bombonas de... Sí, O eso mismo. paquetería, no lo sé, es que al final está repartiendo a particulares, pero fraccionado, entonces, no sé. Es Hay que que ver. ese supuesto que yo tengo, por ejemplo, asociados, ese supuesto yo no sé muy bien cómo encajarlo. Lo dejamos ahí en stand-by para darle luego respuestas, Vale, ¿os parece? cisternas, bombonas de gas y de gasóleo lo vemos en detalle, es un buen punto. Vale, gracias. Carlos Herráez, para el transporte de vehículos por carretera solo se aplicará entonces al territorio nacional. Entonces, si salen para el extranjero, pueden seguir con los CMRs como hasta ahora. Sí, era lo que he mencionado antes. Si hacéis internacional, podéis seguir con el CMR. Si hacéis internacional y nacional, el CMR cubre la parte nacional también. Si hacéis únicamente nacional, DK. ¿Vale? Dependerá de cada viaje. Autocar y Roncero, buenos días. La norma también afecta a la hoja de ruta del transporte de viajeros por carretera, autobuses. Que yo sepa, esto se rige por otra legislatura. Aquí, Paco, igual sabes más, porque yo no estoy especializado en transporte de viajeros. Mi campo es mercancías por carretera, no viajeros. Por eso, nuestra parte es mercancías por carretera, que estamos seguros que aplica. La parte de transporte de viajeros, dudo mucho que sea al final, no creo que aplique esta norma. ¿Vale? Yo, si queréis, tengo aquí a la Asociación de Transporte de Viajeros, igual que lo de las bombonas de butano, tomamos nota y pregunto y luego paso respuesta. Fenomenal. Dejadnos vuestro correo electrónico para enviaros las respuestas. Silvia Muñoz, buenos días. Si una almazara contrata con un tercero el transporte de la aceituna desde la finca del proveedor a sus instalaciones para su transformación, el transportista debe llevar DECA y si no lo lleva, la responsabilidad es compartida. Sí, estás contratando a un tercero que se dedica al transporte, entonces deberías llevar el DECA. En cuanto a la responsabilidad compartida, de nuevo, el BOE no indica nada específico. Esto va a ser negociaciones personales. Cuidado con la responsabilidad compartida. Pues como las horas de espera. Habría que cobrarlas, no todo el mundo las cobra. ¿Vale?
Justo domingo, seguirá siendo obligatorio la comunicación al Ministerio de Transporte del dominio de alojamiento de las hojas de ruta. Yo tengo entendido que esto ya no es así. ¿Vale? Si no me equivoco, vosotros no os tenéis que preocupar de esto del dominio de las hojas de ruta. Si contratamos, Juan Mateo dice, si contratamos a una agencia para cargar varios pedidos, él tiene que crear el DECA para su transportista o nosotros. Lo tiene que crear él. Él es el transportista, él es el responsable de que ese conductor lleve el DECA cuando le pare la Guardia Civil. ¿Vale? Rodríguez Esteban, buenos días. Como gestores de residuos, si recogemos con nuestro propio camión la mercancía, ¿es necesario el DECA? En ese caso es chatarra. Entiendo que no, porque no tenéis un cliente definido al cual estés haciendo el transporte. Estás haciendo como un transporte privado, que era lo que decía Paco al principio. ¿Vale? Eduardo, simplemente preguntarles en esta última consulta cómo lo están haciendo ahora, porque no es ni más ni menos que digitalizar lo que se está haciendo ahora. Ellos, ¿cómo lo están haciendo? ¿Necesitan ahora mismo el documento de control o carta de porte? Si lo necesitan, con lo que están haciendo ahora, evidentemente hay que digitalizarlo. Si no lo necesitan, no tienes que digitalizar. Efectivamente, si a día de hoy no tenéis nada, no hace falta que tengáis nada. Travesa Calidad pregunta, en el caso de tener la plataforma de Dasdok, ¿cómo se gestionaría su contratación? Entonces tendría que tener acceso a nuestra app de Dasdok o cómo. Vale. Dasdok, pensar que lo que hace al funcionar en la nube es interconectar desde el conductor, sea subcontratado de flota propia, pasando por el transportista intermedio, hasta el cargador. ¿Vale? Entonces, si vosotros, por ejemplo, Travesa Calidad tiene Dasdok, cuando subcontrata automáticamente dentro de Dasdok se les manda de forma automática la orden de carga en un correo electrónico y un enlace directo a la aplicación móvil que tenemos que podrán usar de un solo uso para ese transporte específico. ¿Vale? Ahí tendrán la documentación accesible del DECA, la carta de porte digital, podrán firmarla y podrán subir documentos añadidos. Si la utiliza el conductor subcontratado, vosotros veréis esa información en tiempo real, incluso la podríais compartir a vuestro cliente de origen. ¿Vale? Justo Domingo, buenos días. ¿Se sabe si en 2027 tendríamos que llevar el DECA en Europa? Solo si hacemos cabotaje igual que en España, tendría que ir traducida. ¿Se sabe cómo funciona esto? Muchas gracias. Si vas a Europa, se utiliza el CMR. ¿Vale? Para 2027 será una transformación del CMR seguramente. Tenemos que ver los detalles todavía. Repito, Europa, FMR, Nacional, DECA. Si haces las dos, si el camión pasa por España y se va a Francia, por ejemplo, puedes utilizar el FMR. ¿Vale? Eduardo, una pregunta que me acabo de acordar ahora mismo. Sí. Dada la diversidad de nacionalidades que tenemos con los conductores, ¿el DECA puede ir traducido a diversos idiomas o el que se genere o va directamente en español? El DECA yo entiendo que tiene que ir en español. Al final es a nivel nacional, pero sí la aplicación móvil de Dasdok está en 17 idiomas. Entonces, vale, a nivel de uso, dentro del conductor va a entender perfectamente cuál es el botón de enseñar el QR, ¿vale? Justamente para no crear confusiones, pero el documento al final es español, ¿vale? Lorena Rodas, buenas, nosotros somos cargadores y expedidores a la vez y somos los que le cumplimentamos la carta de porte a los transportistas. ¿Vale? Fenomenal. En este caso, ¿cómo lo haríamos? Habría que facilitar la información al transportista para que ellos la hagan. A nosotros nos darían copia, como verificamos, ya que facilitamos copia al cliente. Vale, esto es un poco lo mismo. Igual que hay un intento de digitalización del transporte, hay digitalización de los cargadores. ¿Vale? Dasdok funciona para transportistas y para cargadores. Si utilizarais de Dasdok a nivel cargadores, se os crearía también la carta de porte que se le puede enviar directamente a vuestro transportista. Dasdok o cualquier otra plataforma. Si vosotros sois los que realizáis esa documentación, tendréis que buscar un sistema que les permita mandarle la información al transportista y que tenga trazabilidad para que lo veáis, justamente esa comprobación que mencionas, que lo veáis en tiempo real, qué es lo que está ocurriendo. ¿Vale?
Pablo Morago, en el caso de una empresa de reparto y recogida provincial de pallets y paquetes a varios clientes con origen y destino diario siempre en sus instalaciones, ¿es necesario DECA? ¿Se considera última milla? A día de hoy, lo que preguntaba Paco antes, ¿qué estás utilizando? ¿Llevas una carta de porte en papel física? Si es así, tendrás que digitalizarla. Si no estás llevando nada y cuando te han parado no has tenido ningún problema, no hace falta que hagas nada. ¿Vale? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguien que tenga una duda más general? Yo quería comentar un tema que no lo hemos hablado, sí que se ha consultado precios y demás. Simplemente decir a todos los asociados que nosotros a través de FEDCAM, CTM Castilla-La Mancha y las asociaciones provinciales integradas, las 5 asociaciones, tenemos un convenio firmado desde hace ya un año y medio largo con Dasdok para que nos pongan un precio especial también fruto de ese convenio. Ahora, lo que hay que estar es asociado a nuestras asociaciones. Evidentemente, si ves que vais a trabajar con Eduardo, con Dasdok, tendréis que decir que vais, en este caso, de parte de nuestra de FEDCAM o de vuestras asociaciones para que os respeten el precio en base al convenio, que está bastante bien también. Bueno, yo en base a lo que dice Paco, que iba a decir yo lo mismo, pero bueno, de la parte que me toca, ¿no? Ciudad Real firmó con Dasdok el año pasado. Lo que pasa que, bueno, es verdad que aunque se difundió en su momento, entonces no nos apretaba tanto la prisa. Y como hemos tenido, bueno, muchísimas novedades por medio, es verdad que hemos estado un poco a otras cosas hasta que, bueno, pues evidentemente los plazos apremian. Entonces, recordar a todos los asociados que hay conectados y, bueno, al resto, que ya lo hemos estado también recordando durante estos días, el convenio que tenemos firmado con Dasdok desde Ciudad Real, con lo cual, bueno, quien lo comenzó en su momento, ahora un mero recordatorio, porque yo sé que hay empresas, de hecho, de las que han hecho también consultas que tuvieron algún contacto en su momento con Dasdok y lo han dejado ahí un poco en stand-by, y otras que nos están preguntando ahora, pues bueno, simplemente el contacto es Eduardo, bien me lo pedís a mí o ahora si lo quiere el recordar. Y ya está, pues que os expliquen ellos sin compromiso alguno un poco las condiciones exclusivas y preferentes por ser asociados a GTM Ciudad Real. Y nada más, simplemente recordar a los asociados este punto. Como hay gente también que está preguntando por precio y demás, pues bueno, ellos tienen que ver efectivamente el caso particular de cada empresa y recordar pues eso, el convenio que desde el año pasado tenemos firmado desde Ciudad Real. Vale, muchísimas gracias a los dos. Respondo a la última pregunta que ha venido de Travesa Calidad también. Para un transporte que tiene varias descargas en distintos sitios de descarga, ¿hay que generar un DECA para cada sitio o se puede agrupar? Esto lo he mencionado en un momento también. Al final hay una buena noticia que es que la resolución permite agrupar varios envíos en un único DECA. Cuando el cargador contractual y el transportista efectivos son los mismos. ¿Sí? En caso de que no sean los mismos, sí que tendrá que ser por separado. Básicamente, un grupaje del mismo cliente va todo en el mismo DECA, un grupaje de distintos clientes, cada parte de ese grupaje tendrá que tener su propio DECA, porque el cargador contractual es distinto. ¿Vale? Fenomenal. Por mi parte, no mucho más. Abierto lo que están comentando. Tenemos acuerdos con toda la gente que se haya asociado a CTM para que os podáis beneficiar justamente de unos descuentos. Proporcionar un email para que ponerse en contacto con Dasdok. Os dejo mi email por aquí, pero entiendo que luego mandaremos un comunicado central. Martín Gutiérrez, no me ha quedado muy claro si los gestores de residuos con transporte privado tenemos que hacer DECA. No, si hacéis transporte privado no hace falta el DECA. Si a día de hoy no lleváis ningún documento, no hace falta el DECA. ¿Vale? El DECA lo único que exige, como decía Paco, es digitalizar el documento actual que utilicéis.
De nada, Martín. Nada, dar las gracias a todos por la atención. Se ha grabado la sesión, todos la compartiremos también para que la podáis revisar. Si tenéis dudas más allá de que queráis contratar a Dasdoc o no, independiente de esto, estamos también para ayudar. La idea, como a mí me gusta decir siempre, es digitalizar el transporte y ayudar a que avance. Entonces, también dispuesto a resolver cualquier tipo de duda que tengáis más en detalle de este documento. ¿Vale? Yo por mi parte agradecerte la interesante jornada que has desarrollado. A mí me ha quedado bastante claro el tema y lo que sí que, bueno, en principio es, si tenéis alguna duda los asociados, pues que contactéis con nosotros y intentamos echaros una mano y poneros en contacto también con Eduardo. Y sobre todo hacer mucho hincapié en que mañana es tarde. O sea, que no lo dejéis ni siquiera para septiembre, porque os pilla el toro. Y yo sé cómo funciona también, en este caso, los cuerpos de seguridad del Estado en carretera y posiblemente se pongan manos a la obra a partir del día 6 de octubre a pedir a cascaporro, con perdón, el documento del DECAR. Entonces, por favor, moveros. No lo dejéis porque luego van a venir problemas serios. Nada, simplemente en línea con lo que dice Paco y Eduardo, agradecer sobre todo a Eduardo la presentación, que ha sido súper clara, muy concisa, pero con la información justa y necesaria para que la gente empiece ya a tener su calendario en la cabeza y a temporalizar y, como bien dice Paco, retomar quien empezó en su momento el tema o empezar ya sin dejarlo con la implantación. Entonces, por mi parte también me has aclarado alguna duda, porque aquí todos son novedades y todos tenemos dudas y nos viene muy bien para cuando luego los asociados nos llamen, pues tener claras también estas ideas. Así que por mi parte nada más que agradecerte, Eduardo. Gracias a vosotros por vuestro tiempo y la atención, como siempre. Muy bien. Gracias que vaya a todos. muy bien y estamos en contacto. Buenos Muy días. bien. Adiós a todos. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.